Hola, ¿cómo están? Esto es la tercera parte y final, así que creo que el video va a ser un poco largo, pero van a tener que tener paciencia y además que tengo frío. Es lo que hay, es lo que hay. En los videos anteriores estuve hablando acerca de lo que es la Casa de Brujas de Salem. Las dos primeras partes es un clásico, supimos de qué se trata, porque la histeria, porque a dónde surge. Pero ¿qué pasó? Luego de conocida la historia, ya sabemos que el pueblo de Salem fue rescatado por un sujeto y al final todo el mundo se culpó y se dio cuenta y esta es la disculpa correspondiente. Pasaron los siglos y actualmente, bueno, en el año 1976, hace 40 años, pero vamos a poner en la actualidad. Salem es una ciudad, una población pequeña, 40.000 habitantes, que se ha alzado, es decir, la memoria de este pueblo está y radica en los crímenes atroces que cometieron en contra de la brujería. Y por más de 200 años siempre quedó la duda. Si es que existe alguna explicación científica sobre las supuestas posesiones demoníacas y las aterradoras visiones de los niños del pueblo, que juraban haber visto brujas en la oscuridad de los bosques. Y esta situación obsesionó a muchas personas a que querían comprender cuál era la verdad detrás de la leyenda de Salem. Tanto, a lo largo de la historia han sido muchas las conjeturas, las hipótesis acerca de las circunstancias que pudieron haber desencadenado la casa de brujas en Salem o Salem. Los historiadores han teorizado que incluso pudo haber sido un fraude, un simple juego de niños que fingieron todo lo que pasaba y que habían mentido para cagarse al resto, palabras simples, o para protegerse de los castigos que iban a recibir si es que los adultos descubrían lo que estaban haciendo. Otro, que es como la teoría más conocida, reduce a que lo que ocurrió ahí fue histeria colectiva. Es decir, que los niños somatizaron todas las dolencias que estaban relacionadas con las posesiones demoníacas de las que ellos habían escuchado en la iglesia. Estaban tan asustados que empezaron, como dije, a somatizar, a tener visiones por el asunto del miedo. Empezaron no alucinar, pero sí a ver brujas, a creer que las habían visto. Además que si nos ponemos a pensar, había un clima exacerbado de puritanismo y una repentina y una educación tan represiva que derivó en un estado de paranoia tal que afectó a todo el pueblo. Pero ninguna de estas teorías ha logrado explicar todo. Y siempre quedan algunos huecos, algunos hoyos, algunos sitios históricos que no están cubiertos. Incluso desde la óptica de lo paranormal, siempre está esa duda. La de la historia colectiva es comprensible. Los hijos quisieran perjudicar de una manera brutal, eso demuestra que los niños son malos, además. Pero en la revista Science, el año 75, link que, para encontrarlo, un estudio señala cuál fue el verdadero mal detrás de la brujería de Salem. Un mal que no tenía nada que ver ni con el demonio, ni con la magia oscura. Tenía que ver con la biología. Y es que todo podía reducirse a que aquellas niñas estaban sufriendo una patología denominada ergotismo, no erotismo, ergotismo. Por lo tanto, una de las posesiones, la fuente de estas posesiones demoníacas podría encontrarse en una intoxicación de esporas de un hongo. Es un hongo que se llama ergot, de ahí ergotismo, es un hongo parasítico, parasitario, que producía una sustancia, una toxina que ingerida en cantidades suficientes puede ocasionar convulsiones, alucinaciones, psicosis, delirio,
contracciones musculares, incluso gangrena y contracciones en el cuello y gangrena en las extremidades. Este hongo es bastante gore, Claviceps purpurea. Es decir, aspiraba ese hongo y hasta ahí. Es que podría ser alucinógeno, pero ya entretenido, pero ya con contracciones musculares estamos hablando de otra cosa. Entonces estos síntomas en el fondo eran originados por ese hongo. Y la ergotamina, curiosamente, la cual deriva el LSD, hay que entender que el LSD, bueno, es natural, un psicoestimulante construido en laboratorio. Entonces la ergotamina, que fundamental dentro del LSD, podría ser la causa y la responsable de todas estas posesiones demoníacas. Todas las atrocidades y las casas de las brujas de Salem podría reducirse simplemente a que estaban voladas por un hongo. Y muy poca gente tomó interés por esta teoría de la ergotamina. No creían, pero ahora en el 2016 se descubrió que las descripciones conocidas como las marcas del diablo que se citaban en los juicios concordaban con las lesiones ocasionadas por la ergotamina gangrenosa. Entonces todo eso giró y llevó a que la comunidad científica empezara a ver y a estudiar y a tomar en serio que pudo haber sido una de las hipótesis que pudo haber sido parte de la ergotamina. Esto se encontraba en el centeno de ergotamina. Además que el centeno se estableció en Nueva Inglaterra de esos años y era uno de los cereales más versátiles, entonces toda la gente lo cultivaba por todas partes, por todo el continente norteamericano. Y es uno de los pilares nutricionantes de los habitantes de Salem. Entonces el problema está en que en el siglo XVII el desconocimiento acerca de estos seres microscópicos al final hizo que no fuésemos conscientes del peligro que estaba ahí en el centeno. El guardián en el centeno. El centeno era uno de los cereales que tenía este hongo y por lo tanto se infectaba con mayor facilidad. Además que si las condiciones climáticas también así lo permitían. ¿Y cómo empezaron a darse cuenta? Los científicos recurrieron a los registros históricos y descubrieron que el verano de aquellos años fue muy caluroso y fue muy tormentoso en Salem. Entonces había mucha temperatura, mucho calor y demasiada humedad. Y esto, la humedad, es el caldo de cultivo, propicia la creación y aparición de hongos. Por lo tanto, esto sería lo que da origen a todos los acontecimientos. Por lo tanto, las condiciones meteorológicas propiciaron una propagación y proliferación inusual del hongo. Y además que, como hubo fallas técnicas en esos tiempos, todo esto con las crónicas de la época, o sea, y ahí vengo yo con tengo una duda gigante yo. Entonces, lo que ocurrió es que como hubo una especie de sequía, había poco centeno y estaba todo contaminado, por lo tanto, tuvieron que comer algo muy parecido y las intoxicaciones, como siempre, la padecen primero los niños. Hay riesgo infantil en las intoxicaciones. Por lo tanto, esto explica, porque no apareció en los niños, pero los niños, también en los adultos, pero los niños fueron como los primeros que empezaron como a señalar a gente y a tener esas alucinaciones. Además que tanto comer ese hongo, también quedaron volados, es decir, intervenidos bajo la sustancia. Yo me imagino que es como un LSD de aquellos tiempos. Veían cualquier weá, no sé, bruja. Es que, claro, las visiones que tuvieron al final radican en que la enseñanza era tan puritana y estaba basada sobre todo en la iglesia y en la culpa y en Satanás, que eso era lo que al final imaginaron, por lo que se hablaba principalmente, entendiendo que la religión católica es una religión... no, pero esto eran protestantes. Los protestantes no son tan culposos,
tan culpógenos, pero de todas formas en esos tiempos igual había como una especie de imposición y culpa y ese tipo de cosas ingresó algo acá. Pero hoy en día, pese a la casa de brujas, si bien han tomado otra forma, no han terminado. Si bien la hipótesis de la intoxicación es la más aceptada para explicar la naturaleza científica de lo que pasó en Salem. Aún así, esto demuestra que la propia ciencia puede ser un lugar tenebroso. ¿Por qué? Porque hay amenazas que no podemos ver, pero que pueden hacer tambalear hasta la gente más científica. Científica. Porque imagínense, un simple hongo dejó la cagada, todos los niños volados, imaginando no sé qué, lo que sea. Que un hongo desencadenó todo, po, y empujaba a creer que Dios tenía, no, el diablo estaba entre ellos. Pero viendo de lo que es capaz la naturaleza, Baudelaire quizás termina con una gran frase. Baudelaire es de las flores del mal, que el mejor truco del demonio, del diablo, fue convencer al mundo de que no existía. Es interesante la última reflexión y es interesante. Ahora yo no sé cómo se dio el proceso de investigación porque digamos, las crónicas es la visión de una persona de lo que pasó. No está muy documentado el hecho de cómo compararon heridas, la gangrena con lo que producía la ergotamina, perdón. No está muy claro, pero esto fue publicado en la revista Science. Hay que darle un poco de... pero también saber y lograr entender. Por eso que tenemos que pensar bien. Hay gente creyente, hay gente que no cree, pero todo tiene quizás una... ¿Qué creen ustedes? ¿Todo tiene una explicación científica? Habrán para los efectos, episodios paranormales. ¿Y cómo se controlan esto? La ciencia aún no explica nada, pero es brillante la explicación que da acerca de las brujas de Salem. Si te gustó el video, ya sabes lo que tienes que hacer. Y por favor, déjame en los comentarios y comparte que se hunde el Titanic. Espero que estén bien porque esto es lo que hay.